conectado con el Facebook de la iglesia, le voy a pedir que por favor comparta la transmisión a través de sus redes sociales. Doy gracias al Señor por estar en este lugar. Hoy venía escuchando una alabanza que mi niña me dijo que la pusiera y la alabanza es un poquito como del tiempo de ahora, pero lo que dice es, le dice al Señor: cuando yo te conocí, algo en mí cambió. Cuando nosotros conocemos al Señor, algo cambia en nuestras vidas. La vida de uno es diferente. Hay algo nuevo que está pasando en nosotros cuando el Señor llega a nuestras vidas. Y vamos entonces a empezar en esta hermosa hora. Solo voy a terminar de compartir. Creo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y yo le voy a pedir, hermanos, que si usted trajo una Biblia, vaya abriéndola en el Apocalipsis capítulo 3, creo que es ya. Y si no, le vamos a hacer llegar una Biblia, porque este es un estudio bíblico y me interesa de que usted tenga la Biblia allí. Vamos a empezar entonces. Bueno, cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Tal vez acercamos un poquito más la imagen, hijo, de la... Vamos a ver. De la cámara un poquito más, que está un poquito lejos. No creo moverme mucho. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Cuántos tienen ya Apocalipsis capítulo 3, versículo 7? Apocalipsis 3, 7. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Quiero darle la bienvenida a nuestras hermanas que están con nosotros y también a nuestra hermana, ¿cómo se llama? Michelle. Bienvenida, Michelle. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Y invitada por nuestra hermana, si no me equivoco, por Karen. ¿Verdad que sí? Porque aunque no esté sentada junta, me acuerdo que ella me dijo que te había invitado la vez pasada. Así que bienvenida. Entonces estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, estudiándolos versículo por versículo. Y la iglesia que vamos a estudiar en esta hora es la iglesia de Filadelfia. El mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Filadelfia. Y empieza el versículo 7 diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la letra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Vamos a pedirle al Señor que sea Él abriendo nuestro entendimiento, porque vamos a ir explicando parte por parte. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos esta enseñanza delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro, Dios mío, nuestro razonamiento, pero alineado a ti, Señor, para que podamos aprender de tu palabra y el mensaje que tú tienes, tú viste para Filadelfia. Es un mensaje que tú tienes para la iglesia de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el mensaje de la iglesia a Filadelfia empieza con esta frase: esto dice el santo, el verdadero. Estas frases expresan dos atributos personales de Dios. Cada vez que Dios le habla a la iglesia, a una iglesia específica en el Apocalipsis, siempre describe quién es el que está hablando. Nosotros en la serie hemos aprendido de que Juan es quien escribe las cartas, porque él es el escribiente, pero quien es el emisor de la carta es nuestro Dios. O sea, quien estaba enviando el mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y yo quiero comenzar explicándole qué significa Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal.
Es por eso que también cuando vemos las clases de amor que hay, el amor ágape, el amor filial, creo que es, ¿verdad? Ese amor significa el amor como entre hermanos, esa comunión. Entonces la iglesia, gracias. La iglesia Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Tomando en cuenta eso, gracias hermana. Vamos a continuar con esto. Le dice, esto dice el santo, el verdadero. ¿Cuántas cosas o cuántos atributos expresan allí de entrada? 2 atributos. El Señor Dios Todopoderoso tiene varios atributos y entre los atributos que tiene es que Él es santo. Entonces, no le está diciendo, estoy hablando yo Juan, el santo, el verdadero, porque Juan en alguna manera había pecado. Entonces el que está expresándose ahí es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la santidad de Dios? Nosotros medio lo hemos visto porque la santidad de Dios es demasiado profunda. La santidad de Dios tiene que ver con que Él no tiene pecado en Él. No hay pecado, no hay sombras, no hay oscuridad en Dios. Él es santo. Y es la única atributo que se eleva a la tercera potencia. Santo, santo, santo. No hay ni ángeles. No hay arcángeles, no hay ni siquiera querubines, no hay nadie de la tierra que pueda igualar la santidad de Dios. Cuando la palabra dice, sed santos como yo soy santo, usa una palabra que se llama símil, que quiere decir parecido a, porque nosotros nunca llegaremos a ser como Dios. Amén. Pero cuando le dice, esto dice el santo, el verdadero, cuando le dice el verdadero, está dando otro atributo. En Dios no hay mentira. Dios nunca ha mentido. En la Biblia en Hebreos dice, yo soy Él es el Dios que no miente. Nunca ha mentido. Es decir, cuando Dios escribe una palabra en la palabra del Señor a través de la inspiración de alguien, es necesario prestarle cuidado a la palabra de Dios. Usted le puede prestar cuidado a muchos mensajes que puede ver de la gente y escuchar mensajes motivacionales. Pero cuando a usted le está leyendo la Biblia, yo necesito que usted abra su oído. Porque lo que la Biblia dice no le va a mentir. Es decir, una persona se puede equivocar a la hora de interpretar. Pero la Biblia en sí, literal, tal y cual se lee, nunca le mentirá. Es palabra fiel y verdadera. Amén. Partiendo de eso, entonces vemos que cuando Él dice, escribe al ángel de la iglesia, esto dice el santo y el verdadero. Cuando alguien es usado por el don de la profecía y dice, esto dice el santo, tiene que tener mucho cuidado. Porque está diciendo, esto dice el apartado, el que nunca ha tenido pecado, el que no tiene mancha. Esto dice Dios, está diciendo. Esto dice el santo y el verdadero, es la primera frase que nosotros encontramos ahí. Pero también encontramos, yo quiero que me pongan, creo que tengo una imagen ahí de una llave y una puerta. Pero dice, el que tiene la llave de David. ¿Por qué dice eso? ¿Alguien sabe aquí en este lugar por qué dice eso? Porque dice, el que está hablando es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Vamos a explicar esta parte. Quiero, hermanos, decirle que Cristo es el Mesías, el heredero del trono de David, porque en repetidas veces en el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como simiente de David. Yo quiero que vayamos y leamos Mateo capítulo 1:1 aquí con nuestra hermana, por favor, de azul. Y luego nos vayamos con la muchacha y me lea, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 3. Nuestra invitada también, yo quiero que participe con una tercera cita, porque no quiero dar muchas citas. Y es Isaías 22, hija, al 25. Sería con nuestra hermana Michelle, ¿verdad? Cuando usted lo tenga, yo quiero que me diga un fuerte amén y le podamos habilitar un micrófono, porque necesitamos saber a qué se refiere cuando dice el que tiene la llave de David. Cuando usted lea la palabra de Dios, tiene que detenerse. ¿Por qué está diciendo eso? Y tal vez pueden enfocar las pantallas un ratito, solamente cuando vamos pasando las imágenes. Y ahí dice,
al que tiene la llave de David sobre su hombro, y nadie cerrará y nadie abrirá. Leamos el primer versículo con nuestra hermana. Amén. ¿Tenemos micrófono por ahí? Ok, gracias. Sí. Diga. Ajá. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara Fares a Herón, y Herón a Arán. Arán engendró a Nadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Más adelante, un poquito más adelante es donde habla. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahí está. Isaías. Isaí a David. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, la raíz de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí a la tierra, ¿de dónde viene? ¿Pasó por dónde? Pasó por David. ¿Cuál es el otro texto bíblico que tenemos? Aquí lo tenemos cerca, hija. Estamos leyendo las lecturas bíblicas que tienen que ver por qué la Biblia dice en Apocalipsis que Él tiene la llave de David. Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ¿por qué dice según la carne? Porque el Señor Jesucristo no es nacido de David según como Dios, sino como hombre. El linaje de David. Vamos a terminar con la lectura, que esa es la más, que es la que nos apareció ya aquí. En 22 al 25. 22 al 25. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán Amén. de él toda la honra de la casa de su padre. Aleluya. Los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Amén. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que lo que está diciendo, el que tiene la llave de David, que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, se tiene que ver con que Cristo es el Mesías, pero heredero del reino de David. No estamos hablando, hermanos, que Él iba a venir porque la gente... ¿Por qué es que no aceptaron a Cristo Jesús muchos judíos? Porque esperaban que Él fuera un rey aquí normal, aquí en la tierra, pero no se dieron cuenta que el que vino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, no estaban hablando del reino de este mundo nada más. Estaban hablando que la herencia del reino de David iba a caer sobre el Mesías, que es Jesús, que es una herencia para que reine para siempre, porque Él es rey sobre nuestras vidas, pero también reina en el cielo y reinará cuando venga nosotros los santos con Él, cuando vengamos y la nueva Jerusalén descienda y vamos a reinar por 1000 años aquí, y todavía después nosotros seguiremos reinando con el Señor, porque Él reinará por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Entonces estamos hablando de que Él tiene la llave de la herencia del reino de David, pero para siempre. No es un reino que caduce, porque el reinado, por ejemplo, ahora ni Israel tiene reyes. Ellos tienen presidentes o comandantes o como le quiera llamar, pero el reinado del Señor no tiene fin. ¿Y por qué está diciendo? Y el que tiene esa llave, porque las llaves que tiene el Señor es una llave que el que abre, si Él abre una puerta, nadie se la puede cerrar.
Y si Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Nosotros vimos que cuando Dios mandó a través de Noé que se construyera el arca, Noé que quiso cerrar la puerta del arca cuando comenzó a llover, pero no pudo. El Señor vino y la cerró, y todos los habitantes que no quisieron oír la voz de Dios querían abrir la puerta, y hasta se cree que cuando encontraron el arca en Monte Ararat y vieron los arañazos que tenía porque la gente la quiso abrir, pero si Dios cierra, nadie puede abrir. Pero si Dios abre, nadie puede cerrar. Esa es una cosa poderosa. Y entonces cuando dice aquí el que les está hablando es el santo, el verdadero, les está hablando el Dios todopoderoso, el que tiene el reinado para siempre, el que tiene la potestad de poder abrirte una puerta y que nadie te la cierre. Es decir, el que está con Dios está con el mejor, está con el boss, está con el jefe, está con el poderoso, está con el que está encima de todo. Si hay una cima, Él está sobre la cima. No hay nadie que pueda con Él. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo: Filadelfia, hay puertas que tienes abiertas porque yo te las he abierto. Porque más adelante se lo dice y se lo recalca. Y vamos a encontrar esta parte cuando dice el siguiente, el versículo 8. Ahora estudiamos el versículo 8. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Se dan cuenta? La cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo le voy a decir algo. Dios te va a presentar puertas delante de ti si te permaneces fiel a Dios. Es bien fácil caer en la tentación del pecado y del mundo, o en la presión social que el diablo nos está mandando para que como iglesia caigamos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, el Señor abrirá puertas que estás deseando porque le abren al mundo, porque le abren a otra iglesia. No, olvídate de eso. Las puertas que Dios te va a abrir, nadie te las va a abrir, porque son puertas de Dios. Y no son cuestiones que tú te las has ganado nada más por el mérito de estar firme, sino porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios, porque eres una persona que también estás tratando de no tener manchas y arrugas en tu vida, no porque no seas perfecto, sino porque sabes que el que viene por ti te quiere sin manchas y sin arrugas. Esa es la cosa. Si Dios nos quisiera que nosotros andemos como nosotros queramos, entonces el Señor no exigiría que la iglesia se guarde. Tampoco aplaudiría Dios la iglesia de Filadelfia. El hecho que la iglesia de Filadelfia esté siendo aplaudida por Dios quiere decir que algo bueno estaba haciendo. Y le dice: yo tengo puertas abiertas delante de ti. Hay gente que tiene puertas abiertas y mucha gente le tiene envidia. Y yo le voy a decir algo. Aunque te tengan envidia, si Dios te abrió esas puertas porque has sido fiel a Dios, nadie te las va a cerrar. Nadie te las va a cerrar. Hay gente que tiene que andar tocando puertas y desea tantas cosas, pero cuando Dios te abre una puerta, nadie te la puede cerrar, porque fue Él que te la abrió. Y Dios se determinó bendecir a la iglesia en esa forma. ¿Y a qué forma? Vamos a explicar aquí ya. ¿A qué se refiere? La puerta donde dice he puesto es un perfecto indicativo, una voz activa diciendo: yo te doy la facultad de que tengas esta puerta abierta. Eso es lo que está diciendo. He derramado un don permanente. La calidad de las obras de creyente, la calidad de las obras que los creyentes de Filadelfia hacían era premiada por la gracia divina de Dios, mediante la aprobación de que Dios le daba mayores oportunidades. Y yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia, dónde estaba ubicada. Yo quiero que me pongas el mapa, por favor, hijo, y vas a ver a dónde estaba ubicada la iglesia. Mire, está Pérgamo, Tiatira. Ahí están todas las iglesias de las que hemos hablado. Es decir, que la iglesia de Filadelfia estaba cerca de la iglesia de Sardis. Creo que de la iglesia de la Odisea, que está más abajo, y la iglesia de Esmirna. Pero hay dos iglesias de las que hemos visto, que es la iglesia de la Esmirna y la iglesia de hoy. Pero también la iglesia de la Esmirna tuvo peros. Pero la única iglesia que vas a encontrar con los 7, de las 7 iglesias que no se le dio un pero, fue Filadelfia. La única iglesia a la que Dios no le dijo: pero te has portado mal en tal cosa, es la iglesia de Filadelfia. A toditas las iglesias algo le sacó Dios que habían hecho mal. Pero a la única iglesia, hermanos, que no le dijo nada,
fue la de Filadelfia. Yo admiro esa iglesia. Yo quisiera, entonces, estudiando esta iglesia, yo digo, wow, yo quiero imitar cómo era esta iglesia. Porque yo no quiero que el Señor me ande diciendo, pero aquí te andas portando mal. Y si nos dice, hay que arreglar la vida de nosotros, amén. Y mire lo que dice. El perfecto imperativo sugiere, yo te he dado, yo soy el que te ha abierto puertas, yo he derramado un don permanente sobre ti. El regalo del Señor a la iglesia de Filadelfia consistía en una puerta que ha sido abierta y que permanece abierta. La gente cree que una puerta abierta solamente son las bendiciones materiales que una iglesia puede tener. Yo quiero explicarles esta parte, porque si tú te vas al original, lo que quiere decir aquí es Iglesia Filadelfia, la puerta de las puertas. La puerta eterna para que entres al reino de los cielos te la tengo abierta por cómo te estás portando. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces estamos buscando puertas de oportunidades aquí en la tierra y a veces pensamos que porque son cerradas, Dios no está con nosotros. Escúcheme bien. Hay puertas que Dios te quiere abrir de bendición y te las va a abrir. Pero hay momentos que de repente vas a sentir como que todas estas puertas están cerradas. Pero tiene que interesarte que la puerta a la entrada al cielo la tengas abierta. Porque esa es la más importante. Y es por eso que enfatiza esa parte y dice, también les había dado una puerta abierta con la oportunidad de predicar. ¿Saben qué? Les voy a explicar a dónde estaba esa iglesia. Esa iglesia estuvo ahí, fue fundada por Atalo II en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una iglesia, era una ciudad relativamente joven, o sea, apenas empezaba a ser ciudad. Tenía unos 56 kilómetros, estaba al este de Sardis y a 158 kilómetros de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes devastadores terremotos. Usted sabe que si una ciudad está teniendo constantes terremotos, digamos que tú has construido edificios y todo, se estaban cayendo. Entonces no era fácil poder levantarse y ser una ciudad productiva, ¿verdad? Porque pues estaba teniendo terremotos. Pero más adelante dice de que aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña en el siglo I, pero adquirió gran importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos. Llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. Y Atenas era una de las ciudades más grandes y más importantes en el Medio Oriente. Es decir, que esta ciudad llegó a ser importante después. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que fue un esfuerzo misionero que hizo la iglesia de Éfeso de ir a fundar esa iglesia. Y se cree que Pablo tuvo que ver con la fundación de esa iglesia. ¿Y quién es Pablo, hermano? Un hombre de Dios, uno de los hombres que llegaba y fundaba una iglesia, pero la fundaba también en los ¿cómo se llama? En los pensamientos, en las doctrinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta iglesia sufrió persecuciones de los turcos, la iglesia ortodoxa griega, pero se logró mantener activa allí con esa congregación hasta el día de ahora. Qué terrible, hasta el día de hoy. Ahora, hay una palabra que dice, yo conozco tus obras. Esa palabra siempre la ha utilizado cuando le habla a las demás iglesias. Cuando le habló a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Esmirna, a Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras. Pero casi siempre cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, le decía alguna cosa buena y pum, le decía lo malo que estaban haciendo. Pero mire lo que le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras, se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Ya les he explicado yo que Dios sabe tu pensamiento. Aún no está la palabra en tu boca cuando Dios ya sabe que está allí. Entonces, Dios sabe lo que se hace y lo que se mueve en una iglesia. Dios conoce todo. Pero le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie la puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta. Y más adelante le dice, tienes poca fuerza. ¿Usted cree que estaba criticándola al Señor? ¿A dónde dice eso? El versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza. Les voy a explicar esa parte.
En la superficie de esta frase podría tomarse como una crítica, pero en el entorno del pasaje parece indicar que es una demostración de aprecio de parte de Dios. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? ¿Alguien sabe qué significa la palabra irreprensible? Que no tenía nada de qué reprenderla esa iglesia. No tenía nada por qué regañársele ni castigarla. Qué bonito, ¿verdad? Y le dice, ahora, Filadelfia pertenecía a la clase proletaria, sin poder político ni económico, pero guardaba excelente testimonio. Yo te voy a decir algo, tal vez no tengas una alta alcurnia, ni vengas de la cuna de oro, ni nada de eso, pero si tu testimonio, no estamos hablando del testimonio que diste antes, porque lo que antes fuiste, lo que ayer pasó. Estamos hablando desde que tú viniste a los pies de Cristo y ya te reconciliaste con el Señor o aceptaste a Cristo y hiciste una nueva criatura. Desde allí, tu testimonio es un tesoro vivo. Amén. Es un tesoro delante de los ojos del Señor. Y más adelante le dice, ok, has guardado mi palabra. Cuando le dijo tienes poca fuerza, no significa que sea débil, no. Lo que significa es de que no era muy conocida, no tenía mucha influencia, no era la iglesia influencer de ese tiempo, pero delante de Dios tenía mucha influencia. Eso era lo más importante. Y le dice, has guardado mi palabra. El verbo has guardado es el aoretismo primero modo indicativo. ¿Qué significa? Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Cuál es la lealtad que se le da a la palabra de Dios ahora? No, ese libro no necesitas mucho de ese libro, lo que necesitas es experiencia. Y toda la gente diciendo amén. Yo de verdad que me dio cólera. Que la gente le aplauda a ese tipo de comentarios. Que diga que no tiene importancia la palabra del Señor. Yo aplaudo lo que realmente va alineado a lo que el Señor dice. Porque no tuvieras experiencia si no conocieras la palabra del Señor. Porque del oír viene la fe, pero del oír ¿qué? Mi experiencia. Porque ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Cristo Jesús. De oír palabra de Dios. Ella te sostiene. ¿Y por qué has guardado mi palabra? No le dijo, ¿por qué has guardado la experiencia que tuviste conmigo nada más? Ha guardado mi palabra. Guardar la palabra no significa que usted la tiene metida ahí en el closet y que nunca la saca, que solo la lee cuando viene los miércoles. No, mijo. ¿Sabe a qué se refiere? Que usted la lee, pero también la trata de poner por práctica. Guardar su palabra es de que no cae usted en esas nuevas ideologías de doctrinas, a veces hasta de demonios. Porque le meten mentira y ahí le meten verdad y mezclado eso como que si fuera verdad. Y eso no es así. Entonces Dios le dice, ha guardado mi palabra. Ese verbo significa que las circunstancias que habían tenido en la iglesia de Filadelfia, a pesar de que había tenido muchos, los había tenido persecución, ellos no habían alterado la palabra de Dios. Es bien fácil alterar la palabra de Dios y decir, no, es que esto quiere decir esto, porque yo necesito congraciarme con esta parte, necesito congraciarme con esta, necesito caerle bien a todos. Yo voy a cambiar lo que significa esta parte. Yo no puedo cambiar lo que dice la palabra del Señor por querer caerle bien a todos. Permanece en eso. Porque más adelante dice que esa iglesia no era muy grande. No era muy grande. Pero Dios estaba contento con esa iglesia. ¿Por qué? Porque guardaban su palabra. Dígale al Señor, digámosle, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. A guardar tu palabra. No ponerle, no quitarle, y lo que sé y lo que aprendo, ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Dios lo puede hacer en nuestra vida. Otra cosa que le dijo es, y no has negado mi nombre. Negar el nombre de Dios puede ser de diferentes formas. Alguien llega a un trabajo y le dice, tú eres creyente, y la persona le dice, no soy creyente, y va a una iglesia. Está negando el nombre de Dios, yo podría decir descaradamente.
Pero negar el nombre de Dios también tiene que ver con el testimonio. Porque dice la Biblia, si nosotros, este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque puede ser que no neguemos con la boca a Dios, pero con los hechos podemos estar negando a Dios. Es como una iglesia que esté profesando que Cristo es la verdad, que Cristo que cree en el Padre, que en el Hijo, que en el Espíritu Santo, pero con los hechos podemos estar negando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque decir que creemos en el Señor va más allá de solo decirlo. El que cree en el Señor, el que es seguidor del Señor, está supuesto a hacer lo que el Señor dijo que deberíamos de hacer. ¿Sí me entiende? Entonces cuando le dice, no has negado mi nombre, el verbo has negado es el teorismo indicativo o voz indicativa que se refiere a un momento concreto en el pasado, cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron conminados a negar su nombre o su relación con Cristo en una situación específica de prueba. Los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles a sus convicciones y no importaba si los iban a meter a una cárcel, no importaba si ya no iba a haber gente en la iglesia de ellos, pero ellos no negaron el nombre de Dios. A veces los jóvenes, más que todo en la escuela, en la universidad, se ven tentados a negar tanto con la boca como con los hechos el nombre de Dios por la presión social que ejercen sus compañeros. Pero también como iglesia nos vemos forzados a veces a poder negar el nombre del Señor, pero no hay que hacerlo, porque el que permanece firme tiene que estar firme hasta el fin que Cristo venga. Amén. Otra cosa que les dice, y vamos a irnos ya al versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino porque mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, le dice a la iglesia. Oiga lo que le dice a la iglesia. ¿Se postren a dónde? Y reconozcan que yo te he amado. ¿A quiénes se estaba refiriendo? A aquellos que decían ser judíos, dice ahí, ¿verdad? Y no lo son. Se estaba refiriendo a aquellos que no aceptaban al pueblo gentil como parte de la iglesia del Señor. Es decir, si usted no era judío, usted no podía obtener la salvación según para ellos. Pero como dice, cuando yo estaba estudiando esa parte, me di cuenta que un verdadero creyente, tanto ortodoxo de los judíos como mesiánico, los que creían en Padre Abraham y hacían las obras que su padre Abraham les había mandado a través de toda la ley mosaica, no tenían un corazón tan negro. Entonces Dios les está diciendo, esta gente ni siquiera vive de lo que dice que estar hablando. Estos que te están desechando a ti solo porque tú no eres judío o porque tú no eres una iglesia, escucha bien, yo te amo y yo a esta gente que te ha hecho sentir mal y que te ha dicho que tú no vienes a la salvación solo porque no eres judío, yo les voy a hacer ver los voy a postrar delante de ti para que vean que yo te he amado. Nosotros somos los gentiles, hermanos. Dios está peleando por nosotros desde hace tiempo para que seamos injertados como hijos del Señor. Como ese hijo que no era hijo antes, como dice el apóstol Pablo, sino que venimos a ser injertados en el árbol. Es decir, está el árbol, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes saben qué es injerto. ¿Alguien sabe qué es injerto? ¿Verdad? Es una ramita, pero no es de ese árbol. Pero es que se le puede pegar. Se le pega ahí y después comienza a adherirse hasta que crece como parte del árbol. O sea, lo que está diciendo es, ustedes no eran judíos, no venían a ser parte de la salvación, pero yo me he placido de que ustedes también vengan a ser parte de los salvados en el Señor Jesucristo. Y ninguno de estos judíos que dicen ser judíos, porque no lo son, porque si lo fueran, no los dañaran de esa forma, ninguno de ellos podrá contra la iglesia de los gentiles, porque yo los amo. Iglesia
gentil somos nosotros, los que no somos judíos. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos haces pertenecientes. Gracias, Padre. No lo merecemos, pero estamos aquí entre la colita de aquellos que vamos a ser salvados. Qué bueno es el Señor, amén. Ahora, y dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Está hablando de los mismos y no lo son porque mienten. He aquí yo los entrego. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahí le está diciendo qué es lo que iba a hacer con ellos. Ahora, por cuanto ha guardado mi palabra de mi paciencia. Eso es lo que dice el versículo 3, versículo 10 de Apocalipsis. ¿Qué significa esto? El Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. El verbo aguardado es indicativo, voz activa, que apunta a una situación histórica concreta. Es decir, a pesar de que pasaste estas grandes pruebas de fuego, ha guardado mi palabra. Yo también te guardaré. Y aquí vamos a ver esta parte, porque hay esta parte, hay gente que se agarra de esto para decir que va a sufrir la iglesia la gran tribulación, y eso no es así. Mire lo que dice aquí. Dice, yo también, eso lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ustedes saben que viene una catástrofe para el mundo entero, amén, que es cuando es el fin del mundo, por decirlo así, pero vamos a aplicar esta parte. ¿A qué se refiere? Esta es una prueba completa porque probará a aquellos que moran en la tierra, que parece significar todos los habitantes de la tierra. Pero algunas traducciones dicen, lo que pasa es de que cuando Cristo venga, antes que Cristo venga, Dios permitirá que la iglesia pase por la tribulación y por la gran tribulación. Eso no es así, hermanos. La iglesia pasará principios de dolores, pero no pasará la gran tribulación. La palabra del Señor dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Porque lo que viene para este mundo es demasiado terrible y cualquiera se dejará poner las marcas del sello de la bestia por darle comida a su bebé, a sus niños. ¿Sí me entienden? Entonces cuando le dice, yo te libraré de esa prueba, yo quiero explicarte a qué se refiere. Sin embargo, vamos a ver más adelante, porque aquí dice, sobre la base de Juan 17:5 y Santiago 1:27. Pero de inmediato se confrontarán serias dificultades. Ya van a ver. Quiero que leamos porque ellos se basan en Juan 17:15 y en Santiago 1:27. Vamos a ver por qué la gente que cree que la iglesia pasará la tribulación se basan en eso. En Juan 17:15 y Santiago, Juan 17:15 y Santiago 1:27, pero les vamos a explicar esa parte. ¿Alguien que lo tenga me dice amén? Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ajá, los que creen que vamos a pasar la tribulación se agarran de ese texto, porque dicen, no te ruego que los quites del mundo, es decir, no vamos a ser arrebatados, dicen ellos, sino que los guardes del mal, es decir, vamos a pasar por ahí, pero no nos va a pasar nada. No, hermanos, pero vamos a leer el otro versículo, Santiago 1:27, vamos a ver y después vamos a explicar a qué se refiere ahí. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27. Sí, ese es. Ok, miren lo que vamos a explicar aquí, la primera parte. Juan 17:15, la petición del Señor que los discípulos sean preservados del mal, mientras que en Apocalipsis 3:10 pide que sean guardados del periodo del tiempo durante el cual Dios ha derramado su juicio sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, la petición del Señor es sumamente enfática. Él no pide que los creyentes sean librados de la prueba.
que lo sean de la hora misma de la prueba, es decir, el tiempo de los juicios de Dios que vienen sobre la humanidad. Y Dios está pidiendo no que sean apartados un ratito, no, que sean librados o mantenidos afuera de la hora de la prueba. Si un entrenador de fútbol le dice a un jugador que lo va a dejar fuera del partido, dicho jugador debe entender que no va a jugar en ningún momento. ¿Sí me entiende? Pero si le dice, te voy a sacar del partido, quiere decir que en algún momento él va a estar jugando en el partido. Si le dice, te voy a dejar fuera del partido, es una cosa, pero si le dice, te voy a sacar del partido, significa que va a estar jugando en algún momento. Ahora le quiero explicar esta cosa. Mire, la promesa del Señor claramente afirma que los que han confiado en Cristo quedarán por completo fuera de la hora de esa prueba que viene para este mundo. No quedarán, ¿cómo se llama? O sea, los voy a sacar de ahí. No. Mira lo que dice. Se ha argumentado que la preposición griega en muchos casos se toma como el significado fuera de en medio de. No. No dice fuera de en medio de. Aquí está diciendo como quien dice fuera de en medio de. No, no dice fuera de. No dice de en medio de. Cuando yo les digo, por ejemplo, sáqueme esa flor fuera de en medio de, yo la estoy sacando de en medio de esto. ¿Verdad? Pero si yo aquí tengo varias flores y yo le digo, esta flor que está aquí, apártemela de, no le digo de entre medio de, porque no está junta con las otras. No sé si me estoy dando a entender lo que significa ahí. Lo que está diciendo es, yo no voy a sacar a la iglesia de en medio de la tribulación o de la gran tribulación. No, yo voy a apartar antes de la gran tribulación. Ahora, no quiero que se alegren mucho porque sí vamos a pasar principios de dolores y es posible principio de tribulación, pero no entre la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué, hermana Dina? Porque la Biblia dice que serán un periodo de 7 años. Yo más adelante voy a explicar eso bien detallado. Ahorita me detuve ahí un ratito porque medio lo toca ahí. Entonces son 7 años en que va a haber aquí destrucción. Y ya vamos a ver de todo lo que va a haber aquí más adelante. Pero 7 años de bodas con el Cordero. Entonces, ¿se ven? 7 destrucciones abajo y 7 años de boda de Cordero. Con el Cordero nosotros la iglesia. Entonces, o sea, no tiene sentido decir que vamos a estar acá. ¿Sí me entienden? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Porque si tiene una pregunta lo puede hacer. Y si usted en el Facebook Live tiene una pregunta, estamos en una enseñanza. Lo puede hacer. Amén. Si algo no le quedó claro. Pero entonces prácticamente la preposición día habría dado mayor claridad a la expresión. Una interpretación normal del pasaje conduce a la conclusión de que la hora de la prueba se refiere a ese periodo de juicio y tribulación que precede al establecimiento del reino mesiánico. Es decir, dicho periodo se menciona en Apocalipsis y también se menciona en Daniel, en Mateo 24, en Marcos, en 2 Tesalonicenses y abarca los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. La hora de la prueba se refiere sin duda a la 70ª semana de la profecía de Daniel, que es la semana 70 de Daniel. Por las siguientes razones, el texto, cuando dice que ha de venir sobre el mundo, no dice ha de venir sobre la iglesia. ¿Sí me entienden? No dice, esta prueba va a venir sobre. Serás librado porque vendrás sobre el mundo, pero si tú eres parte del mundo, si tú no te has limpiado, si tú no te has lavado con la sangre del Cordero, si tú no te has mantenido firme, si tú no has lavado tus ropas, también te quedarás ahí. Entonces, lo que está diciendo esa gran tribulación es esto: sobrevivirá. Tal cosa jamás ha ocurrido en la tierra hasta el día de ahora. Que es lo que usted sabe que todo lo que va a pasar en Apocalipsis no ha ocurrido todavía. Eso todavía no ha pasado.
Dicha tribulación tiene como propósito probar a los que moran sobre la tierra. El verbo probar es el ahoritismo primero, modo indicativo, voz activa, que significa o sugiere un propósito. La expresión los que moran sobre la tierra es la frase usada en Apocalipsis repetidas veces. Los que moran sobre la tierra se refieren a los que no poseyeron una ciudadanía celestial. ¿Y la ciudadanía de nosotros cuál es, pues? ¿Es la terrenal? Vivimos en esta tierra, pero nosotros no somos de esta tierra. Nosotros vamos para el cielo. Entonces, si tenemos una ciudadanía espiritual, celestial, cuando venga eso para este mundo, o sea, la prueba va a venir sobre los moradores de la tierra que no tienen la ciudadanía celestial y que no se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros no pasaremos eso. Pero debemos de ser como la iglesia de Filadelfia, guardando su palabra y manteniéndonos fiel hasta que Cristo venga. Aunque no haya fuerza, el Señor aumentará tus fuerzas como la del búfalo. El Señor está con nosotros. Aún si no quieres congregarte sin ganas, vente a congregarte. Aunque no tenga ganas de orar, póngase a orar, que en medio de esa oración se enciende ese fuego y comienzas hasta a pedirle al Señor y hasta llorar y quebrantarte y orar por otros. Aunque no quieras leer la palabra del Señor, dile: Señor, dame hambre, y comienzas a leer y después te da hambre y dices qué significa esto y comienzas a buscar. El Señor te da esa motivación. La carne no quiere, pero necesitamos avivar el Espíritu de Dios en nuestra vida para que también nosotros seamos librados de la hora de las pruebas de este mundo. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes, lamentablemente vamos a ser parte de los que pasaremos esa situación. Y yo no quiero eso. Yo quiero ser de los que van a ser librados. Entonces, ¿ya quedamos claros en esa parte, en ese punto? Ahora luego dice: he aquí yo vengo pronto. El texto griego solo dice pronto. La misma frase aparece en Apocalipsis. Yo vengo pronto. Lo que significa ahí, hermanos, que constituye un suceso que tiene que ver con el arrebatamiento. La palabra rapto en la iglesia, en la Biblia no aparece. Aparece la palabra arrebatamiento. Pero entonces lo que quiere decir aquí es: he aquí yo vengo pronto. Constituye una esperanza de que aunque estás sufriendo en esta tierra como iglesia de Cristo, ten por seguro que el Señor va a venir un día, y si Él no viniera en el tiempo que tú vives, pero la muerte te va a sorprender. Es decir, hay gente que dice: no, si Cristo no viene, pero la muerte sí te va a llegar. Si Cristo no viene antes que tú te mueras, siempre de todas formas tenemos que estar preparados. Porque hay gente que dice: no, es que Cristo no viene todavía, que yo voy a hacer lo que quiera. El problema es que el día de mañana no es tuyo, ni el siguiente segundo no es tuyo. Aquí puedes estar vivo ahorita y por saliendo esa puerta, que Dios no quiera, Dios nos libre, podríamos fallecer o morir. Entonces la iglesia está invitada a estar preparada, no solo porque Cristo viene, sino porque es necesario estar preparado en todo tiempo, porque hay dos sucesos que no esperamos: el día ni la hora. Tú no sabes cuándo te vas a morir, tampoco sabes cuándo Cristo viene. Es por lo tanto que hay que estar preparados. Amén. Dice que si el hombre, el dueño de la casa, supiera, dice, cuándo va a venir el ladrón, dice que minaría su casa, pusiera, digamos, unas alarmas, pusiera en la puerta, pusiera una cosa eléctrica que cuando el ladrón entrara le hiciera así y todo. Pero, y similar, oiga lo que dice, parecido a, dice, Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso hay gente que dice: ay, es que Él va a venir en la noche. No, dice como, parecido a. Podría ser que venga en la madrugada, en la noche, en el día, en la tarde, en la mañana. No sabemos. Lo que está diciendo es que te va a caer de sorpresa, pues. Eso es lo que está diciendo. Te va a caer de sorpresa. Entonces no sabes cuándo Cristo viene. Pero el hecho de que no sepamos no quiere decir que no es real. La Biblia dice, Jesús dijo:
al tercer día los resucitaré. Si 1000 años para Dios es como un día, ya en el 2000 pasaron 2000 años. Después del 2000 estamos en el tercer día milenario de Dios. Es decir, que en cualquier momento el Señor puede venir. Es decir, estamos en time extra. Estamos en tiempo extra. Y la gente cree que el tiempo extra es porque el Señor no va a venir. No, hermanos. Dice, no ignoréis, hermanos, y no tengáis al Señor como algunos lo tienen por tardanza. Porque muchos se carcajean y dicen, oh, mira los predicadores que todo el tiempo se llenaron la boca diciendo que Cristo viene y no vino. Pero ellos predicaron una verdad que era necesario predicarla. Porque ellos no sabían cuándo Cristo iba a venir, pero tampoco nosotros lo sabemos. Entonces ese mensaje no puede dejar de ser predicado solo porque no ha pasado. Pues porque no ha pasado es que necesita ser predicado, porque cuando ya pase ya no hay chance. Es ahora que se predica eso, para advertir a la gente que viene algo para este mundo, pero también que nosotros podemos ser salvados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por su sangre somos limpios de todo pecado. Hay 3 cositas hermosas que el Señor le dice a esta iglesia, pero hay varias. He aquí yo vengo pronto, es la primera. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, cuando dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. Pablo escribió, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? Que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso nuestra esperanza no es que Cristo venga por nosotros? ¿Acaso nuestra esperanza no es que algún día cese el dolor y el sufrimiento en esta tierra y podamos morar por toda la eternidad en la paz y en el gozo y en el galardón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Acaso no es lo que esperamos los creyentes? Eso es lo que esperamos. Es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Y dice, el cristiano no pierde la salvación. No, pues que el cristiano no pierde la salvación, porque el que se pierde es uno. El que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Señor espera que persevere hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, este será. Porque perseverar hasta una cierta parte es hasta el fin. Y dice, el atleta, esta frase no sugiere que la corona o el galardón podría ser robado o que no, lo que está diciendo es que el atleta, digamos, en ese tiempo legalmente podría perder o podría ser descalificado, y cuando llegaba a la competencia, por ejemplo, cuando corría en la competencia, pero pum, se caía por algún lado y no lograba llegar hasta la meta, era descalificado. Entonces le ponían una corona, no era una corona que le ponían aquí, era una corona que le ponían acá. ¿Y corona de qué? Era como unas flores, algo así, que le ponían a los atletas en ese tiempo. Pero más adelante nosotros vamos a ver que Cristo habla, la palabra del Señor habla sobre el tipo de corona, ¿verdad? Ya el corona de la vida y todo eso ya son diferentes. Pero aquí está diciendo sobre ese tipo de corona y dice la competencia. Los creyentes de Filadelfia, igual que los de hoy, son exhortados a ir firmemente, peleando por conseguir las riquezas espirituales que han de ser derramadas sobre ellos en la presencia del Señor. Por eso es que la Biblia dice, no estéis tan preocupados por hacer dinero aquí en la tierra. Lo necesitamos y hay que hacer, pero están más preocupados por hacer tesoros en el cielo, donde el orín, dice, y la polilla no corrompe. ¿Por qué? Porque antes guardaban sus tesoros o guardaban dinero. Entonces, como no tenían esas cajas fuertes y no tenían todas esas cosas, la polilla y todo eso podía comer esos tesoros, ese dinero o algo. No el oro ni la plata, pero sí el dinero, digamos así, en papel. Pero el tesoro que nosotros tenemos, nadie lo puede robar. Nosotros lo tenemos allá en el cielo. ¿Cuántos queremos hacer tesoros en el cielo? Y entonces entonces una de las cosas que el Señor le dice es que retengan la corona, y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo creo que tengo una imagen allí de una columna. Que ninguno tome tu corona.
Ok. Oiga, quiero explicarle esta parte. Esta frase no sugiere que la corona o el galardón podría ser robado, sino que podía perder legalmente como la perdían los atletas si no llegaba hasta la meta. O sea, no es que alguien te la va a quitar, no, este es el puesto, el Señor tiene solo ciertos puestos para los salvados y entonces si tú no eres salvado, voy a poner a este en tu puesto. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, o sea, el Señor tiene puesto para todo aquel que quiera ser salvado, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más el Señor no carece de puestos en el cielo. Entonces el que va a perder es uno. Amén. Él tiene todos esos puestos. Entonces, cositas hermosas que el Señor le dice que va a hacer con ellos. Primero, que los va a liberar de la prueba que viene por este mundo. Luego le dice que viene pronto y luego le dice que retengan lo que tienen para que nadie tome su corona. Y luego le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Miren, hermanos, el sustantivo columna no se refiere a digamos que lo va a hacer como esa columna ahí. No, lo que se refiere a estabilidad es que no será movido donde Dios lo va a poner. Es que no va a haber un momento en que dirán, bueno, entonces ahora lo vamos, como que ya me está cayendo mal fulanito y lo voy a echar del cielo. No. Lo que está diciendo Dios es que el lugar que tú tengas allá nadie te lo va a quitar, que Dios te va a hacer como una columna. No te dice te voy a hacer como un jarro, porque el jarro se tiene que cambiar de lugar a veces. No te dice te voy a hacer digamos ni aún como un candelero, porque se recuerda que la Biblia dice en mismo Apocalipsis, si no te portas bien, quitaré tu candelero. Que el candelero se puede quitar. Pero no le está diciendo te haré candelero. Le dice te haré columna en el templo de mi Dios. Y si una columna se quita, el templo se viene para abajo. No, tampoco. No va a creer usted que va a ser un muro ahí parado ahí. No, lo que quiere decir es que Dios no te va a sacar de ese lugar. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que quiere decir, que vas a permanecer allí por los siglos y de los siglos. Vas a estar a salvo, vas a estar bebiendo en la gloria del Señor por toda la eternidad, gozando de las hermosuras que nunca has visto aquí en la tierra. Preciosuras. Si tú has visto casas hermosas aquí, no hombre, ni te ha subido a la mente lo que hay en el cielo. Eso es poderoso lo que hay en el cielo. Y vamos a hablar sobre eso. Va a estar lindo y chulo. Entonces le dice, te haré columna en el templo de mí Dios. Pero hay una frase que me rompió la cabeza porque dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ay, Dios mío, dijo varias cosas aquí, pero está diciendo que va a darle su nombre nuevo. ¿Alguien conoce los nombres de Dios? Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, ¿verdad? Yahweh, Elohim, el Shaddai, el Elión, y comenzamos a nombrar los nombres de Dios. Pero hay un nombre que no lo sabemos, no ha sido dicho, no ha sido revelado, no ha sido escrito. Él nos lo dirá ese día. Ese es el nombre. Escúcheme bien, nosotros conocemos el nombre de Yahweh, que es el mero de todos los nombres de Dios. Yahweh. Es más, cuando usted respira, inhala y exhala. Científicamente se cree que nosotros decimos Yahweh. Hasta el último respirar, desde el primer respiro que nosotros damos cuando nacemos hasta el último respirar, decimos el nombre de Dios hasta los ateos. Por eso que la Biblia dice que toda le va a confesar, toda lengua confesará, todo cuerpo, todo. Pero hay un nombre que dice ahí en Apocalipsis de Dios que aún no hemos conocido. O sea, que si el nombre de Dios, Yahweh, nos impresiona, ¿cómo será el nuevo nombre que no hemos conocido de Dios? Será poderoso. Yo quiero saber cuál es ese nombre. Porque dice, y le daré a conocer mi nuevo nombre. Qué lindo es el Señor. Entonces, ahora dice, observe, la triple repetición. Y cuando le dice que le escribiré
sobre ustedes mi nombre y el nombre de la ciudad, les está diciendo, les voy a dar identidad y pertenencia. Que sepan quiénes son y a quién le pertenecen. O sea, es que de repente vas a estar, ¿y de quién será ese? A ver si no ha venido del infierno. Aquí. No, hermano, allí no va a haber ningún colado del infierno, ni del lago de fuego. Perdón, porque iba a haber diablo del lago de fuego. No, todos vamos a tener el nombre del Señor que somos pertenecientes a Él, que le pertenecemos a nuestro Dios. Y dice que yo le haré columna en el templo de mi Dios y te daré y recibirá un nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad. Y le diré mi Dios y mi nombre nuevo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, será nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. La relación que tendremos con Dios allí será como aquella relación perdida que dejó Adán y Eva cuando pecaron. O sea, podemos hablar con el Señor. No podremos verle cara a cara, solo al Hijo de Dios, que es Jesucristo, ya lo he explicado acá, porque Él, Dios Padre, habita en una luz inaccesible que no lo podemos ver, pero ni los querubines lo pueden ver. Pero nosotros veremos a Jesús, el Hijo del Señor. Si alguien tiene dudas sobre eso, hablamos después porque ya vamos a terminar. Miren, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva comunidad a que el cristiano pertenecerá en el cielo, eso está en Filipenses 3:20, en Hechos 12:18 al 24, en Gálatas 4:21 para los que anotan, Apocalipsis 21:1. La sede de nuestra ciudadanía existe a causa de las cosas que están en el cielo. La nueva Jerusalén contrasta con la Jerusalén terrenal, porque dice nueva, porque ya no es la fresca, la flamante, la diferente, ya no es la vieja, la desgastada Jerusalén terrenal, es la nueva Jerusalén celestial, donde nosotros estaremos. Hermanos, en resumen, y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En resumen, la iglesia de Filadelfia era al parecer pequeña, tanto en número como en influencia. A pesar de eso, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. También le dice que esa puerta abierta permanecerá abierta. También le dice que vendrán juicios para esta tierra, pero que ella no pasará por ellos. Además le dice que ella tendrá el nombre del Señor y que Dios hará que permanezca por siempre allá en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos queremos ser de la iglesia de Filadelfia? Alabado sea el Señor. Póngase de pie, hemos terminado. Gracias a Dios por este estudio bíblico. Pero sí, hermanos, todavía tenemos tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? No tengan pena. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Calla ahora o hable ahora, calla para siempre. Tipo casamiento. Ay, Dios mío, tengo un montón de textos aquí bíblicos que no los pudimos leer porque es bastante. Cada cosa que dije son como 5 o 7 textos bíblicos ahí. Ok. Anybody? ¿Nadie tiene una pregunta? Y si no, vamos a orar. ¿Usted? Ok, ¿usted? Ok. Bueno, pónganse de pie entonces, vamos a orar. Pasen para adelante. Yo les pido por favor que pasemos adelante. Miren, hermanos. Sí. Yo estoy, ¿cómo se llama? Ya lo van a cortar porque yo sé que a veces da pena. Ya estamos. Okay, ¿me avisa? Bueno, estamos aquí para aprender.